todo el día. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga. Esta es su emisora. Sigamos con Jesús.com, Camino a el Paraíso. Dando gracias primeramente a Dios por este día, por este maravilloso día. Gracias por permitirnos estar ahí, ¿verdad? Estar aquí vivo. Muchos quisieron despertarse hoy y no pudieron. Usted y yo tuvimos ¿verdad? La bienaventuranza, la misericordia del Señor y estamos vivos. Y es un motivo para decirle a Dios gracias por todo, Señor. En estos momentos vamos a dirigirnos, a la lectura de la palabra. Pero antes queremos saludar a los hermanos de Cristo, a Anthony, allá en Alcalá de Henares. Eso es en España. Anthony, gracias por estar con nosotros. Víctor García está con nosotros también. De Yanira Jiménez y los demás que ya se están dando cita. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la advertencia contra el anticristo. Una advertencia. Y nos vamos a apoyar hoy en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, 18 al 29. Yo quisiera que ustedes busquen en su Biblia Primera de Juan 2, 18, 29, y vamos a hablar con la advertencia contra el anticristo. Así que vamos a esperar que usted busque en su Biblia Primera de Juan 2, y ahí vamos a apoyarnos. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Primera de Juan 2, 18, 29. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias. Bueno, una vez ya usted ya está en Primera de Juan 2, 18 al 29, vamos a hablar acerca del anticristo, la advertencia contra el anticristo. Muchos de nosotros hemos escuchado el anticristo por mucho tiempo, muchos años, pero realmente sabemos nosotros lo que significa anticristo. Una palabra compuesta porque viene de anti. Y el que es anti no está a favor, está en contra. Es algo que usted no está de acuerdo, algo que usted niega. Anticristo. Niega al Señor. El anticristo personifica el mal y es enemigo de Jesús y de su iglesia. Por muchos años, por mucho tiempo, yo pensaba que anticristo, ¿verdad? Era uno que venía, que está en contra del Señor. Pues, ¿qué pasa? Que anticristo es todo aquel que se opone a lo que Cristo ha establecido. Yo puedo ser un anticristo, pero usted también puede ser un anticristo. Y es muy importante que estudiemos en el día de hoy esto para aprender de la palabra anticristo. Porque siempre pensamos en un personaje que viene, que está en contra del Señor, pero cuando usted y yo no obedecemos al Señor, somos anticristo. Es sencillo. Porque el que no está a favor de Cristo está en contra. Entonces, si está en contra del Señor, ya es un anticristo. Y esta palabra, yo quisiera ¿verdad? Que la analicemos, porque puede ser que usted en este momento sea un anticristo, pero que yo también sea un anticristo. Podría ser.
Y vamos a leer aquí esta carta de Primera de Juan 2:18 al 29. Y usted se va a dar cuenta cómo va, según va desarrollándose, vamos a examinarnos nosotros mismos y vamos a ver. Entonces el tema de hoy es advertencia contra el anticristo. Queremos recalcar el saludo para Anthony. Dice que no está en España, que está en Suiza. Así que saludo para usted, Anthony. Cuando usted pueda, quisiera hablar con usted. Usted me tira después por el Facebook para que hablemos algo. Dice la palabra, lectura Juan 2:18, 29. Hijitos, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es Cristo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es palabra de Dios. Primera de Juan 2:19 al 28. 18 al 29, perdón. Mire, vamos a empezar de esta manera. En esta carta, aquí se le escribe, la escribe Juan, nos vamos a dar cuenta si realmente estamos permaneciendo en Dios. Muchos de ellos no permanecieron en Dios, pero esta carta es muy interesante y nos va a enseñar tantas cosas como dijimos desde el comienzo. Y yo quiero que usted me siga con su Biblia si la tiene. Si no la tiene y está en el internet cerca porque está mirando aquí esto, busque la Biblia está en el internet, porque es muy importante que lo que yo esté diciendo, como siempre, esté sujeto a la Biblia. Dice el 18, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, los últimos tiempos están desde que el Señor se fue, dejó al Espíritu Santo, claro. Tenemos que tener cuenta, porque el Señor puede venir y vendrá como ladrón en la noche. Desde ahí son los últimos tiempos. Y se viene diciendo que tengamos cuidado. Y a nosotros también, esto que estamos leyendo, es para nosotros también.
hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿cuáles son los muchos anticristos? Yo le decía al comienzo que yo podría ser uno. Si lo que yo estoy leyendo aquí, si lo que yo estoy estudiando con ustedes aquí, no es real como la palabra aquí lo dice, yo pudiera estar enseñando una doctrina errónea y yo pudiera ser un anticristo en este momento, como le decía. Pero hay muchos que enseñan y usted piensa que están enseñándole correctamente la doctrina del Señor y le están enseñando otra cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en este tiempo, dice, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, dice la palabra. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esta lectura me gusta mucho. Porque el Señor deja su iglesia establecida, fundada, y dice que se establecieron en cada congregación, se establecieron ancianos. Y el Señor deja dicho cómo quiere que la iglesia se maneje. Entonces, muchos de nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Entonces comienzan las otras sectas a establecerse. Pero la iglesia del Señor es la establecida por el Señor en el 33. Pero de ahí salen un sinnúmero de iglesias, empezando, que usted sabe que empieza la católica. Y a mí no me gusta mucho mentar nombres, pero tengo que hacerlo. Porque si usted busca, todo ese tipo de sectas tienen un inicio. Tienen un inicio. Averigüe cuándo comienza la iglesia católica. Pero cuando inicia la iglesia mormón, cuando inicia la adventista, pero cuando inicia la pentecostal. Y dice aquí 19 de Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, con la doctrina del Señor. Pero cada quien hizo su doctrina. Pero salieron, y esto me gusta, para que se manifestase todos, que todos no son de nosotros, o que no todos son de nosotros. Por eso la palabra dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará. Y nosotros tenemos que estudiar bien claro, escudriñar bien para entender la palabra, porque pudiéramos estar siendo engañados. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoce y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, yo estoy escribiéndole no como si ignorase la verdad, sino porque la conoce. Ustedes conocen la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice el 22, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, pensaba yo, no sé usted, de que cuando se habla de anticristo, bueno, el que no cree en el Señor ya, pero, como le decía, si dentro de la congregación somos cristianos, pero no obedecemos a Cristo, no le vamos del lado, hacemos lo que creemos que debemos hacer y no obedecemos su palabra, ya somos anticristo. ¿Lo duda? Cuando desobedecemos, cuando nos oímos a Dios. Cuando Dios dice por la derecha,
y yo quiero que sea por la izquierda, ya soy anticristo. Cuando usted desobedece la palabra del Señor, porque ¿qué está diciendo desobedeciéndola? Bueno, usted prácticamente no la cree, yo no voy a hacer esto, entonces es un anticristo. Cuando yo lo hago, soy un anti también, Cristo. Podría ser que en una casa donde haya 4 cristianos, hayan cree que sean anticristo, porque no están obedeciendo la palabra. No le están obedeciendo. Entonces, dice aquí, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Pero negarlo, no solamente decir yo no creo en Cristo. No, negarlo es hacer la voluntad de Él. Decir que soy cristiano y hacer otra cosa. ¿Mm? Si analizamos este punto, es muy duro. Pero tenemos que entenderlo. Lo que nos conviene es buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos conviene. Porque si no nos convertimos en anti. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. 23. El que confiesa al Hijo tiene el Padre. Ahora, ¿cómo negamos al Hijo? Pero no solamente lo niega el que no es cristiano. El que es cristiano lo niega cuando no hace su voluntad. Cuando no quiere congregarse. Cuando lo material es más grande que lo espiritual. Para ello, cuando queremos jugar con Cristo, a cristiano hoy y mañana no. Hoy estoy en mala, hoy me siento mal y hoy busco de Dios y mañana no. Cuando estén buenas. Somos anti. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Y cuando negamos al Hijo, desobedecemos su palabra. El que confiesa al Hijo tiene el Padre. Usted confiesa al Hijo, usted cree en el Hijo, usted obedece al Hijo, tiene el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo del Padre. ¿Cuántas sectas no salieron de la iglesia del Señor? ¿Cuántos no se desviaron y fundaron iglesia con nombre que no es la del Señor? Pero puede ser que usted y yo estemos en una de esas sectas. Porque lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y qué es que oímos? Bueno, el Señor, ¿verdad? Dice aquí, vamos a buscarlo. Vamos a buscar acompáñeme. Vamos a ver si encontramos lo que queremos buscar. Se me ha perdido un poco por aquí, pido excusa, pero dice, estábamos en el 24, lo que habéis oído del principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. La palabra que hemos escuchado del Señor, que Él le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Pero yo, que he oído de eso desde el principio, porque fue dicho a los apóstoles, a través de los apóstoles nosotros también lo tenemos, pero entonces nosotros venimos y decimos, no, nada más hay que creer, no hay que bautizarse. Eso fue lo que oímos desde el principio. Entonces dice, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Pero vamos a lo que escuchamos desde el principio, que ya sabemos que estamos en la gracia y no en la ley, que ya entendemos eso, y que la palabra fue dada, y que dice que tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles. Ese es Jesús. Entonces nosotros tenemos que, lo que oímos del principio, permanecer en eso. Pero si no permanecemos, ¿y cuál fue la promesa que Él nos dio si obedecemos todo eso? Según el 25, la vida eterna. Entonces dice, he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que en vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Escriba eso ahí. Apunte eso, porque eso vamos a explicarlo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijito, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por donde quiera que leemos, por donde quiera que buscamos, encontramos que Él lo es en todo, como dice Colosenses. Está hablando de Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, nuestro hermano, Él es todo, Cristo. Pero cuando desobedecemos su palabra, nos convertimos en anticristo. Y el anticristo, ¿qué significa? El mal, y es enemigo de Jesús. Y cuando usted y yo no queremos obedecer a Jesús, nos convertimos en anticristo. Porque pensamos que anticristo nada más es aquel que no cree en Jesús. No, los que creemos en Jesús supuestamente y no le obedecemos, nos convertimos en anticristo también. Y esto es bueno que nosotros lo recalquemos y lo entendamos. Según el verso 18, de aquí de Primera de Juan 2, decíamos que el anticristo, es decir, el que se opone a Cristo. Cuando no hacemos la voluntad, cuando no creemos esto, pero que aquello no, y que podemos hacer un chin aquí, poner un chin aquí. Pero no podemos estar con estrategia y poniéndole un poco aquí, porque el Señor no. Llevémonos de la palabra. Llevémonos de la palabra, obedezcamos a Cristo. Y el que se opone a Cristo es un anticristo. Y Juan, en esta carta, hace distinción entre el anticristo y anticristos. Vamos a ver si explicamos esto. Hay una distinción entre anticristo y anticristos. ¿Cuál es el anticristo? El anticristo se manifiesta con la encarnación de la maldad. Con la encarnación de la maldad. Acompáñenme al libro de Daniel, por favor. Acompáñenme al libro de Daniel. Vamos a buscar, mire, vamos a buscar a Daniel 11 para que nos demos cuenta. Porque estamos hablando de la distinción de anticristo y anticristos. Libro de Daniel 11. Vamos a ver. Mire. Vayamos al verso 36. Porque el anticristo se manifiesta con la encarnación de la maldad. 11 de Daniel 36-39. Y el rey hará su voluntad y se ensolvecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, la honra con oro y plata, con piedra preciosa y con cosa de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por, perdón, y por precio repartirá la tierra. Cuando nosotros le servimos al Dios del dinero, le servimos al Dios de la vanidad, todas esas cosas están opuestas a lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces se manifiesta con la encarnación de la maldad. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Mire lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, al hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llaman Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero los engaños están a la vista. Hay tantos engaños, pero solamente creyéndole a Dios, humillándose a Él, leyendo su palabra, vamos a entender tantas cosas. Porque hay muchos engañadores en este tiempo. Y van a venir que usted cree que es que. Y siempre digo, usted, si pone su confianza en mí, cuando viene a ver lo que estoy engañándolo a usted, buscando prebenda, tiene que tener cuidado. Pero ¿qué dice Apocalipsis 3 del 1 al 10? Porque dice que vendrá encarnado. Y como yo soy de carne y hueso, yo puedo estar engañándolo a usted. Apocalipsis 3. Vamos a ver qué encontramos en Apocalipsis 13. Lo que dice. Apocalipsis 13, por favor. Vamos a ver si lo encontramos. Tenemos un poco de problema aquí, pero lo vamos a encontrar. Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de sus nombres, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno lleva en la cautividad, va a cautividad. Si alguno mata, espada, espada debe ser muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera, aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire todos los años, ¿cómo va a venir el anticristo? Pero ¿cómo está? Porque todo el que se pone a Cristo es. Y yo lo engaño. Y puede ser un anticristo. Y aquel lo engaña. Ahora, hay un anticristo y hay anticristos. ¿Y cuáles son los anticristos? Son los falsos maestros que surgen en la iglesia. Ay. Los falsos maestros que surgen en la iglesia. Usted dirá, pero tú estás hablando muy feo. Yo por decir, ¿verdad? Es que no todo lo que son. En la misma iglesia podrían haber anticristos. Hay. Vámonos al libro de Hechos. Vámonos al libro de los Hechos. Vamos a ver qué encontramos en el libro de los Hechos 29, por favor. Vamos a ver el libro de los Hechos, perdón. No, primera de Timoteo. 1:3. Como te rogué que te quedares en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Si Pablo le dice a Timoteo, mire cómo le dice Pablo, que te rogué que te quedara en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Si en ese momento estaban enseñando diferentes doctrinas y Pablo le tiene que decir a Timoteo, te ruego, como te rogué, que vaya y que mande a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Ahora, ¿cuál doctrina Pablo quiere que enseñen? La doctrina que le fue dada a ellos, los apóstoles. ¿Cuál doctrina tienen que enseñarnos a nosotros? La doctrina que fue dada a los apóstoles. ¿Y por qué enseñan otra doctrina que no son la de los apóstoles? Entonces, dentro de la iglesia hay falsos anticristos. O sea, hay anticristos, falsos maestros. ¿Y qué dice segunda de Pedro 2:1? Segunda de Pedro 2:1, ¿qué dice? Escuche lo que encontramos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí la palabra clave cuando dice que hubo también falsos profetas del pueblo, como habrá entre vosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado porque de entre nosotros pueden haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, como usted está esperando que a ver si yo soy falso y usted dice, déjame ver si él niega al Señor. Y yo te digo, no, Cristo es hijo de Dios, él es nuestro Salvador, estoy hablando bien. Usted dice, no, pues no me está, ese está bien. No, pero no es eso. No simplemente que yo diga que Cristo es el hijo de Dios. Es que
lo que yo enseñe esté basado en la Biblia, esté basado en la palabra y en lo que Cristo dejó dicho, no en lo que yo crea. Porque yo te digo que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que a Él tenemos que buscar, pero la que enseño es otra doctrina. ¿Cuál? Cuando te enseño del diezmo, cuando te enseño de la adoración con instrumentos, todas esas cosas las estoy enseñando donde Cristo no en ningún momento dice eso. Entonces yo me agarro de que estoy siguiendo al Señor, pero enseño otra doctrina. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía de tutora y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Cómo niegan al Señor? Desobedeciéndolo. Porque usted no va a escuchar que lo van a negar diciendo que es Cristo. No, van a decir que es Cristo, claro. Pero no es ahí que está el problema. Es la enseñanza que están dando. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, este estudio del día de hoy, yo he aprendido bastante y seguiré aprendiendo porque hay tantas cosas de donde podemos tomar y entender, porque hoy es advertencia contra el anticristo. Cuando en el verso 20 habla de la unción, porque el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Lo que quiere decir es, en el Nuevo Testamento esta palabra aparece solo aquí y en el verso 27. Oiga, en el Nuevo Testamento no aparece aquí, en este 20 y en el 27. En comparación con los falsos maestros que reclaman por ser un conocimiento superior. Aparte de ser falso maestro, entonces reclaman por ser un conocimiento superior. No, porque el Señor y tenemos una intimidad con Dios, pero son falsos maestros. Por eso no deben poner los ojos en hombre, sino en Jesús. Los verdaderos cristianos comprenden las realidades espirituales gracias a la luz del Espíritu Santo. Lo que yo estoy leyendo no es que yo soy un súper, no, es que la palabra está ahí y a través de la palabra el Señor habla. Entonces los falsos maestros reclaman por ser un conocimiento superior porque tienen una intimidad con el Señor, porque ellos, el Señor no tiene excepción de personas, todo está ahí. Vamos a obedecerlo y él no va a estar claro. Y el verso 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis toda la cosa. ¿Cuál es la unción del santo? Bueno, podría referirse a Dios. Si usted va al libro de, vamos a ver si lo encuentro, porque hoy fue que hice con la palabra aquí, Abacú. Vamos a ver. Si usted va al libro de Abacú, vamos a ver si lo encontramos. 3. Abacú 3:3 dice, Dios vendrá del Temán y el santo desde el monte de Pará. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Entonces, puede referirse, cuando habla del santo, unción del santo, puede referirse a Dios, como también a Cristo en Apocalipsis 3:7, o al Espíritu Santo. También. Ahora, pero dice el 22, y esto es muy importante, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es Jesús? El Cristo.
Pero negamos que Cristo cuando no obedecemos su palabra. Cuando Cristo nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. ¿Y quién es el Cristo? Dice que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dice Mateo 1:1? Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el Cristo. Ya usted lo sabe, ya yo lo sé. Vamos a obedecerle. ¿Lo hacemos? Si lo hacemos, qué bueno. Ahora, cuando decía el 27, que por eso dije que escribiera esto, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella, os va a enseñar, permanece en él. ¿Cómo es que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe? O sea que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. ¿Será que ningún hombre podría enseñarme entonces? ¿Será que lo que usted hoy podría estar aquí no tiene necesidad? ¿Sería eso lo que quiere el dicho, el 27? Vamos a ver. Mire, no podemos negar la importancia de los maestros humanos. No podemos negar de la importancia del que me está enseñando. Porque constituyó maestro y constituyó... No podemos negar eso. Ahora, Juan, cuando habla aquí, apela directamente al Espíritu Santo, cuya autoridad es superior a la de todos. Porque está bien. Usted me explica esto, yo, ok, lo entendí, tiene razón. ¿Qué hago? Me mando para la Biblia. Vamos a ver, Señor, ayúdame. Vamos a ver, vamos a confrontar lo que me está enseñando él con lo que yo estoy leyendo. Ah, pero espérate. ¿Tiene razón él? No, yo creo que no debemos decir razón él, no. Ah, pues es verdad, como la palabra me está diciendo. La palabra me está diciendo. Es difícil entender eso. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Vamos a buscar Primera de Corintios a ver qué nos dice acerca de esto. Ya estamos terminando. Es un poquito extenso, pero bueno. Primera de Corintios 2. Diez 12. Mire. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por quién nos reveló el Señor? Por el Espíritu. Entonces aquí, cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, no es que neguemos la importancia de los maestros humanos, pero Juan apela directamente al Espíritu Santo, cuya autoridad es superior a la de todos. Por eso dice aquí Corintios, 1 Corintios 10 al 12, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Lo que yo estoy pensando en este momento, usted no lo sabe. Lo que usted está pensando en este momento, yo no lo sé. Ahora, el espíritu que tengo, ese sí sabe. Así nadie tampoco conoció las cosas del Dios, sino el Espíritu de Dios. Nos entendemos ahí, querido hermano, ¿verdad? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y cuando yo leo la Biblia, el Espíritu de Dios me está hablando. Y yo tengo que obedecer la palabra. Entonces yo me voy a llevar de un anticristo. Yo me llevo de Dios. Dice 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzado.
¿Mm? Pero antes de esto, queremos decirle el 27 de que nadie enseñe. Hay dos cosas que quiero decirle. Hay dos cosas que protegerán a los lectores de caer bajo la seductiva enseñanza de los herejes. Hay dos cosas que lo protegerían a los lectores de caer bajo la seductiva enseñanza de los herejes. Primero, es mantenerse constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual habían recibido de los apóstoles. Para ellos no caer bajo la seductiva enseñanza de los herejes, porque los herejes hablan bonito, te seducen, te compran, te dicen, no, tú no tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Entonces, había que mantenerse constantemente junto a la verdad de Cristo, como debemos usted y yo de estar hoy, lo cual habían recibido ¿de quién? De los apóstoles. Entonces, ¿en cuál verdad nosotros nos vamos a en esa que nos habla Hecho, que ellos se mantenían en la doctrina de los apóstoles? En esa tenemos nosotros que mantenernos para estar junto a la verdad de Cristo. Y también en la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador le ayudaría a distinguir la verdad del error. Cuando nos mantenemos en la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador le ayudaría a distinguir la verdad del error, recibir conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo, es conocer la verdad de una forma que las enseñanzas humanas no pueden proveer. El pasaje no es un argumento en contra del misterio de la enseñanza. Sí, porque hay que explicar eso. No es que estamos en... No. Lo que pasa es que tenemos que ponerla clara la cosa y como dice ahí, 1 Corintios 10, 12. Usted se va a Romanos 12, 7, Efesios 4, 11, que dice, sino un énfasis que solo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al corazón humano. Efesios 1, 17, 18. Ya terminando, dice el 20, unción. Dice el 20, 28. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Dice el 28, de esta manera, cuando se manifieste tengamos confianza. Juan lo que quiere afirmar aquí o confirma la certeza del regreso de Cristo, cuando se manifieste el regreso de Cristo, lo cual debe motivar al creyente, tanto a usted como a mí, a vivir en santidad para que no sea avergonzado en su venida. Si vivimos en santidad, ¿qué significa santidad? Alejado del pecado, cuando Cristo vuelva, no seamos avergonzados. Se permanece en Cristo, querido hermano y amigo, no solo por fe, sino también por la obediencia. Es que al yo tener fe, yo voy a obedecer. ¿Se entiende? Se permanece en Cristo no solo por fe, sino también por la obediencia. Pero cuando yo tengo fe, voy a obedecer. Ya terminando, ¿verdad que ha sido extensa hoy? Dios se nos reveló a través de Jesucristo para que pudiéramos tener la luz de la vida gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra misión es permitir que la luz permanezca en nosotros y siga resplandeciendo para la gloria de Dios. Esto ilumina la vida de otros y extiende la comunidad de Dios. Y extiende la comunidad de Dios. El amor hacia otra persona es la señal segura de que Dios vive en nosotros y de que gozamos del compañerismo de su amor. Usted me lee la palabra. Yo tengo
que cuando usted me dice algo que yo creo que no es así, en vez de yo discutirle, en vez de yo pelearle, yo debo de sacar el tiempo para discernir. El sabio se toma su tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o palabra. Usted me enseña, usted me explica, pero yo no, de una vez yo no lo voy a desechar, no lo desecho. Vamos a discernir, vamos a ver lo que él me está diciendo. Podría estar la enseñanza ahí, pero también podría haber un anticristo. Entonces, el sabio se toma tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o palabra. A menos que se profese la encarnación real de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido virginalmente. Tal espíritu no es de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios. Como yo le decía ahorita, el fruto de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. En esta carta hemos encontrado tantas cosas que, como leemos, aparte de Juan, los apóstoles, el apóstol Pablo ayuda a los creyentes a protegerse de la herejía y le da ejemplo acerca del cristiano y maestro falso. Una de las señales de los últimos días es la aparición de anticristos. Esto es lo que más hay ahora, Primera de Juan 2:18. Se denominan así aquellos que declaran tener poder y la autoridad del Señor, pero es mentira, o a quienes rechazan a Dios y se oponen a Él y a sus enseñanzas. Los falsos maestros o anticristos salen de la comunión de los creyentes. Oiga bien, los falsos maestros o anticristos salen de la misma comunión de los creyentes. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, si usted va al verso 19 de esta carta, usted se da cuenta que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran salido de nosotros, habríamos permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Dentro de nosotros mismos hay anticristo. Esto es palabra del Señor. Salen de la comunión de los creyentes. Y no solo eso, sino que niegan que Jesús es el Mesías. Y ya hablamos de cómo lo niegan. Ya hablamos de cómo se niega. Y el verso 22 nos ayuda porque dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y cuando desobedecemos su palabra, nos convertimos en anticristo. Pero aparte de que niegan que Jesús es el Mesías, alejan a los fieles del Señor. Entonces alejan a los fieles del Señor. Esto es terrible. Y dice el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan y alejan a los fieles del Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con todo esto. Y vamos a tener que profundizar más en la palabra, meternos más con la palabra, que si no nos metemos en la palabra, no vamos a entender el evangelio de Cristo. Lo que vamos a entender es el evangelio de hombre, la doctrina del error, el engaño. Vamos a poner nuestra mirada en Cristo, en Jesús, no en el hombre, para nosotros poder realmente andar en la verdad. Nosotros podemos protegernos del error y del engaño, sabiendo qué es lo falso. Podemos protegernos sabiendo que es lo falso. Pero ¿cómo sabemos qué es lo falso? Cuando nosotros buscamos de Él, estudiamos su palabra y conocemos la verdad. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Podemos protegernos de ese error y del engaño, sabiendo que es lo falso, pero apoyándonos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. El diablo puede agregar unos granos de verdad a lo falso. Mucho cuidado. Que nos pueden engañar. No dejen que le lean la Biblia. Lea usted la Biblia. Su salvación es suya. No todo lo que el hombre diga esté diciendo amén si realmente conocer la verdad. Escudriñemos la palabra. Dice la palabra en Lucas 6:46. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y no hace lo que yo te digo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Estuvimos hablando hoy acerca de la advertencia contra el anticristo. Que Dios le bendiga. La paz de Dios. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.